Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número 1 de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y el día de hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Feliz de estar por acá y de poder platicar el día de hoy contigo. Ya estábamos fuera del podcast platicando cosas bien interesantes, pero antes de hablar de construcción y de arquitectura, me gustaría que me platicaras ¿por qué abres botellas de champaña con espadas? Es la única manera de abrirla. Okay. No sé cómo te enteraste que hago esas sutilezas. Pues es una como tradición de alguna manera un poco familiar. Y además es mucho más divertido, festivo. Y cuando abres la botella con una espada, con un sable, se ve que ya estás de fiesta y que hay que aprovechar. Okay, es muy divertido. Pero tiene sus riesgos, ¿no? Sí, tiene un par de trucos de cómo hacerle, dónde tienes que pegarle exactamente. Y al final es una cosa muy, muy ligera. No tienes que pegarle nada fuerte. Incluso lo puedes hacer con una copa en lugar de con un sable. Entonces, con una misma copa destapas, rompes el vidrio de la botella. Okay. Pasa que puede explotar. Que si te pones en YouTube, seguro hay algunos casos donde explota. ¿Y es una tradición francesa o...? Sí, esa creo que viene de la época de Napoleón III, donde el ejército, a lo mejor para ganar tiempo, abrían las botellas con el sable. Porque entiendo que tu familia es francesa o... Sí, mi madre es francesa, exacto. Ya. También hay una pregunta que te quería hacer sobre tu forma de... Esa no tiene nada que ver con arquitectura. Sí, no tiene nada que ver. Esa tampoco, pero me da mucha curiosidad que siempre te vistes de blanco y que entiendo que ahora no lo traes, pero normalmente traes un como listoncito rojo, ¿no? Sí, aquí sí está. Lo traes. Ah, ya lo vi. Está. ¿Qué significa o por qué el blanco y por qué el listón? A ver, durante 40 años me vestí siempre de negro. Entonces era de lunes a viernes, todos los días de negro, como los arquitectos. Y el fin de semana me vestía de blanco. Y ahí lo que sucedió fue que cambió con el COVID, de que nos fuimos todos a encerrar y a cuidar. Entonces ahí se perdía si estamos a lunes, a miércoles o a sábado. Entonces ahí se convirtió todo en fin de semana. Entonces desde el COVID ya voy siempre de blanco. Unos amigos me dicen, pues está muy cómodo, si necesitan a alguien que ayude en la ambulancia, te puedes subir a ayudar. Entonces voy de blanco. Entonces llevo unos 5 años siempre de blanco. ¿Pero tiene algún significado o...? No, nada más es... ¿Por comodidad? Dejé el lado oscuro. Y el listón rojo es la condecoración francesa de la Legión de Honor. Entonces, cada condecoración en Francia tiene un color. Entonces, la Legión de Honor es un listón rojo. Entonces, te pones un listón rojo en los sacos y la gente, cuando estás en la calle, según el color que llevas, saben qué condecoración has recibido. Y es la condecoración más importante en Francia. Ok. O sea, esta es de color rojo y ¿qué significa, perdón? Es la Legión de Honor. Legión de Honor. La Legión de Honor. Okay. Que es una condecoración que hizo Napoleón. Creo que en 1804. Ok. O sea, hay otras legiones. No, Legión de Honor es una condecoración. Otras hay la Medalla del Mérito, la Medalla de Palmas Académicas o Artes y Letras. Pero la Legión de Honor es la condecoración más importante y cuando ves al presidente de Francia, la lleva siempre en el saco. Ok. ¿Y por qué ganaste la Legión de Honor? Por mi trabajo como arquitecto, ¿no? Por estar haciendo trabajo en arquitectura. Y el gobierno francés lo reconoció y lo tiene, y a la que lo otorga es el presidente de Francia. Okay, es como un doctorado honoris causa. No, es mucho más arriba. Mucho más arriba. Sí, es la condecoración probablemente más importante en el mundo. La condecoración más importante del mundo. Ok. Y bueno, entrando en materia para que me platiques un poco cómo salimos de otros temas de... ¿Cómo te ganaste o cuáles han sido los proyectos por los cuales te ganaste esta importante condecoración? Me gustaría que me platicaras cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué.
Mira, yo creo que esa es una pregunta bien complicada y cada proyecto toma tantísimo tiempo, tanto en entender las necesidades de él o de los clientes, las posibilidades de cómo puedes transformar algo. Porque al final hacer una mala obra de arquitectura cuesta lo mismo que hacerla bien. Entonces, cada vez que veo mala arquitectura, dices, qué oportunidad perdida. Y después elaborar el proyecto, digamos, ejecutivo con todos los detalles y demás. Y nosotros diseñamos y hacemos una cantidad de planos porque ponemos dónde va cada tornillo del edificio, ¿no? Para que no hubiera ninguna duda, donde la modulación y cómo se arma es muy importante. Y después el proceso de construcción. Entonces, en cada proyecto es muy diferente porque siempre cambia dependiendo del cliente y las condiciones. Y cada proyecto que se hace es una energía y al final una emoción de haberlo hecho muy importante. Y las condiciones son muy diferentes. Si haces una casa de 100 metros, el impacto que puedes tener es muy diferente que si haces un proyecto urbano como Mazarik. Entonces, cada proyecto tiene, pues ahora sí que lo que te emociona y sería muy difícil poder escoger uno sobre otro, ¿no? En algunos como Mazarik tuve más de 800 juntas entre vecinos y autoridades para poder llevar el proceso de la obra. Cuando haces una obra privada, pues tienes muchísimas menos reuniones, pero tienes con una o con dos personas, ¿no? Entonces, cada proyecto es diferente y creo que todos son complejos sin importar la dimensión o el costo. Y la verdad es que todos me emocionan y a todos les tengo mucho cariño. Y después quedan muchísimos proyectos que terminaste, que pasaste 3 o 4 o 5 años diseñando, dibujando, que no se construyen. Entonces, vas a hacer todo ese material para meterlo en un cajón y no sirve para nada. Entonces, eso pasa a lo mejor en 9 de cada 10 proyectos que haces. O sea, 9 de cada 10 proyectos se quedan en planos. Sí. Ok, o sea, pero en un proyecto ejecutivo o estamos hablando de un proyecto... En ejecutivo también pasa, claro. Tienes el proyecto ejecutivo completo y las condiciones cambian, que pueden ser ahora sí que de cualquier cosa, o las decisiones del cliente o las necesidades. En alguna ocasión me pidieron un concurso para hacer un conjunto de vivienda muy grande y el día de la entrega, ya con la maqueta, con todos los planos de la presentación, me llama el cliente un par de horas antes, me dice, oye, ¿estás sentado? No, así aquí estoy preparándome para ir a la presentación contigo. ¿Te puedes sentar? Dice, qué raro. Entonces me siento y dice, acabo de vender el terreno y ya no vamos a hacer el edificio. Oye, pues aquí tengo la maqueta, tengo aquí los planos. Pues, ¿quieres que todos modos te los lleve? Por lo menos que alguien lo vea, ¿no? O sea, en ese tipo de situaciones, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo manejas ese tipo de cosas en las cuales pues te estás haciendo un esfuerzo importante y ese esfuerzo pues no se va a ver reflejado en... Sí, se corta de tajo en medio segundo, ¿no? Entonces ahí tienes que volver a ver cómo te emocionas con otro proyecto para volver a empezar, ¿no? Entonces sí son golpes duros. Ya, me imagino. Y también proyectos que van a la mitad y que se paran, ¿no? Siempre pasa, hay muchísimas cosas, o sea, sí hay unos proyectos que empiezan y se terminan y hay muchos otros que tienen un camino más difícil. Ok. Y justamente cada proyecto pues tiene sus desafíos. ¿Cuál consideras que es el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Pues yo creo que todos tienen siempre esa cuestión, ¿no? Pero los proyectos más grandes son los que tienen justamente ese componente que dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, la calle de Avenida Mazarik fue un proyecto donde tienes 3 kilómetros de vecinos de cada lado, donde cada uno de esos vecinos tiene una idea. Por otro lado, tienes a la autoridad y además a la constructora y todos los problemas que vienen, ¿no? Entonces,
y las sorpresas que te van saliendo, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos que retirar 43 árboles. Entonces, manifestación de vecinos. Entonces, ahí voy con los vecinos y me dicen, oiga, no podemos quitar 43 árboles. A ver, pónganse chaleco y bota y los voy a meter a la obra. Entonces, en ese tramo apareció un ducto de Pemex que estaba, pues había colocado 60 o 70 años antes, corroído, con gasolina dentro. Entonces, y las raíces de los árboles abrazando el ducto y presionándolo. Entonces, los vecinos cuando ven eso, oye, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar que explote. Entonces sí puedes quitar los árboles. Pues es lo que les llevo explicando desde hace varias semanas y ustedes no entendían las razones porque no me creían. Entonces, qué bueno que lo están viendo. Entonces, las condiciones van cambiando y cuando haces un trabajo de arquitectura o en este caso de urbanismo, pues hay razones también que son muchas veces complejas. Y este tipo de proyectos en los cuales estás afectando, no sé cuántos kilómetros se hayan atacado en 3 kilómetros. 3 kilómetros. Los ataques. Año y medio de obra. ¿Lo dividías en fases para no afectar? O sea, no puedes atacar los 3 kilómetros, me imagino, en un solo momento, ¿no? No, se iban haciendo por fases y lo que los vecinos solicitaban era justamente, oye, ya sé que vamos a hacer este tramo adelante de mi casa, pero ¿qué día van a empezar para que ya no meta mi coche y que lo pueda volver a utilizar, ¿no? ¿Y cuándo van a acabar? Que al final son preguntas pues muy importantes si estás viviendo justo enfrente de la obra donde vas a tener ruido, polvo y todas las incomodidades que uno puede tener cuando tienes una obra justo enfrente de tu oficina o de tu casa. Y eso es para alguien que vive, pero por ejemplo, para alguien que vende ahí, dices, oye, pues ¿cuánto tiempo voy a tener que dejar de producir? O sea, ¿se pararon Pues las ventas de las tiendas? La parte comercial y los restaurantes. Porque entonces la tienda, pues a lo mejor tienes 2 empleados, pero el restaurante a lo mejor tiene 40 entre meseros y cocineros. Okay. Y no vas a poder llegar. Y sí, muy complicado. ¿Eso fue más difícil que los vecinos residenciales o fue igual de complicado? Todo el mundo entendió el problema. Hubo, casos de que a lo mejor una tienda pues va a acabar cerrando. Y siempre se trató de dejar paso para que los peatones pudieran circular, para poder llegar a las casas, a las oficinas o a los restaurantes, ¿no? Pero tener una terraza enfrente de una obra con polvo y ruido, pues difícilmente se te antoja ir a comer una carne ahí, ¿no? Claro. Y lo más importante de ese proyecto al final del día era el ancho de la banqueta. O sea, el aumentarla o había algo específico que fuera el... Fueron muchísimas cosas. La primera es teníamos, toda la infraestructura, ¿no? Cambiar el agua, drenaje, electricidad y toda la parte de internet, que eran 19 empresas de internet para dejar todo subterráneo y todo nuevo. Después volver a hacer, obviamente, el pavimento con un pavimento en concreto que contamina muchísimo menos para los coches. Ligeramente ampliar la banqueta, pero realmente no se quitó ningún carril de coche. Incluso lo que sucedió fue que el carril del vehículo se hizo ligeramente más angosto y el ancho del carril vehicular tiene una relación directa con la velocidad del coche. Entonces, al reducir el carril, pudimos hacer que los coches vayan más lento. Después, rehacer las banquetas, que eran un desastre, o sea, que no había manera de alguien en silla de ruedas o alguien con dificultad visual que pudiera caminarla o recorrerla. Y también, por otro lado, había más de 500 vehículos estacionados de manera ilegal en la banqueta. Entonces, quitar todos esos coches y mandarlos a donde deben de estar, estacionados en su lugar y no invadiendo el lugar de los peatones. Y retirar todas las invasiones que había habido por parte de restaurantes o por parte de tiendas de la vía pública. Entonces fue como ordenar todo eso y el proyecto empezó con los vecinos. Fue la asociación de vecinos que me contactó para poder hacer el proyecto. Hice un anteproyecto, se los presenté y en ese momento se lo presentamos a la ciudad y la ciudad también lo tomó como un proyecto de la ciudad. Ok, fue como una propuesta no solicitada. Y de la comunidad, de los vecinos.
Ok, qué interesante. O sea, fue ejecutada por la ciudad, no por la alcaldía o municipio. Fue, bueno, primero los vecinos, después la alcaldía, bueno, ahora lo que era el municipio, que ahora es la alcaldía, y después por la ciudad. Ok. No, pues esa gestión me imagino que también ha Pues, sido tardada. Pues 800 juntas, ¿no? 800 juntas. O sea, de que te contactaron los vecinos a que empezó la obra, ¿cuánto tiempo pasó? Pues mira, la obra fue 1.5 años y a lo mejor un poco más de 6 meses antes. Entonces, en 2 años, un poquito más de 2 años, 800 reuniones. Ok. Pues eso me parece bien interesante porque a veces esa participación ciudadana es bien importante para que la ciudad cambie, para que los proyectos se ejecuten y para empujar también a las autoridades a mejorar nuestra ciudad, ¿no? No, y lo estamos siempre acostumbrados a que la ciudad solo se deteriora. Y no es cierto. La ciudad se puede mejorar. Y no quiero decir que todas las calles tengan que tener banquetas de granito, como es el caso de Mazarico. O sea, depende de la zona que estás interviniendo. Pero la ciudad puede mejorar con proyectos puntuales, prácticamente así como con acupuntura. Puedes modificar de manera positiva a la ciudad y no tiene por qué ser siempre un deterioro de que siempre estamos peor. Eso no es cierto. Claro. Y bueno, también has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Pues eran 3 kilómetros, lo cual nada más recorrerlo con el contratista y demás, pues tomaba pues mediodía, ¿no? Entre caminas 3 kilómetros de un lado y después 3 kilómetros del otro lado, viendo los detalles de cómo va la guarnición, la entrada del coche y demás, pues toma su tiempo, ¿no? Los demás proyectos pues pueden ser proyectos de 15,000, de 20,000 metros, pero en general estás metido dentro de un solo predio y es más sencillo. Y en general hay pisos donde muchos se pueden repetir. Entonces sí, cada proyecto es diferente y todos son complejos. O sea, un proyecto de urbanismo es más complicado que a lo mejor una construcción vertical, ¿no? Pues sí, y tienes muchos problemas de la iluminación, la parte de internet, la parte de la vegetación y después cada vecino que tiene una diferente idea, ¿no? Entonces alguien dice, oye, a mí me están regalando un cerezo japonés, ¿lo podemos poner? Oye, pues estamos trabajando en la paleta vegetal y pues a pesar de que un cerezo japonés, sobre todo en marzo, ¿no? Que está en flor, es muy, muy bonito, pues no está dentro de la paleta existente en esa avenida. Entonces, pues tienes también que estar explicándoles a los vecinos, que muchas veces son muy bien intencionados, si esto funciona o si no va, ¿no? Para que no sea un tutti frutti y que no tenga ningún criterio ni ningún orden. O sea, al final no se puso ese árbol. Ok. Sí, a veces hay que ser estrictos con las normas, ¿no? O con la paleta. Y ser parejo con todo mundo, ¿no? De que en un proyecto donde tienes tantísimos vecinos, alguien crea que alguien ha tenido una ventaja que no era debida. Claro. O sea, ser muy, muy by the book, ¿no? Así como súper ordenado y sí seguir las reglas con todos de la misma manera. Okay. Porque son nada más vecinos que todos son muy importantes. Sí, claro. Y hablando de retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazo y de presupuesto? Pues siempre esos son dos temas que siempre son importantes en todas las obras, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Entonces, si tienes una idea antes de empezar el proyecto de cuál es el presupuesto que el cliente puede gastar, te ayuda para ir determinando y seleccionando ciertas condiciones o para ir seleccionando. Por ejemplo, en estructuras que tenemos un reglamento prácticamente igual de estricto que en Japón, no puedes quitar nada. Entonces, el costo de la estructura es inamovible. Las instalaciones, estamos hablando también de que no puedes estar metiendo cables que no cumplen con el tamaño, el diámetro o la calidad. Entonces, al final, lo único que puedes ajustar el presupuesto acaban siendo los acabados. Entonces, le pongo un acabado más caro o un acabado más económico. Es más o menos ahí puedes. Pero tener una idea clara de cuánto es el presupuesto de tu cliente es fundamental para poder estar
lo más cercano a ese presupuesto. Porque puede ser que no tenga más dinero o que no tenga planeado gastarse más dinero. Entonces sí es importante el tener una idea y poder hacer que el proyecto se desarrolle ejecutivamente, tomándolo en cuenta de la manera más seria posible y estar haciendo algunas revisiones continuas de las decisiones y los cambios en el proyecto ejecutivo que no te afecten en el presupuesto. Y siempre el presupuesto también tiene que ir con el tiempo. Entonces ahí tenemos, para empezar, un problema grave con el tiempo tan tardado de todos los permisos, licencias y demás. Entonces, si obtener una licencia de construcción te toma 3 años, el costo financiero de tener el edificio, el terreno parado durante, a lo mejor te echaste 1 año de proyecto, 3 años de licencias, antes de empezar, quiere decir que vas a necesitar 7 años. Y eso tiene un costo financiero fundamental importantísimo. Entonces, si le puedes recortar o alargar, modifica el presupuesto. Claro. Me llama mucho la atención. Y hay también tiempos que no puedes, oiga, me encantaría acabar todo en 1 mes, pero hay procesos que va uno tras de otro. Entonces no puedes poner el yeso en el muro mientras no tengas el muro. No puedes, entonces sí tiene un cierto orden que tienes que tener y que es ideal para poder terminar a tiempo. Acortarlo es más complicado y reducirlo muchísimo se hace muy, muy, muy complicado. Me da mucho la atención lo de los acabados porque justo el episodio anterior con el ingeniero Gerardo Alcántara nos platicaba de algunos proyectos en los cuales se tuvieron que hacer ingenierías de valor para cambiar los pisos, ¿no? Entonces vamos a traernos unos pisos de China o unos muebles de baño de China para reducir los costos de los acabados, ¿no? O sea, eso al final del día también tiene un impacto que un proyecto con un X presupuesto en la etapa de estructura o de instalaciones pues tenga cambios en el presupuesto o no se haya llegado a los números que se quería y entonces en los acabados es donde terminas mermando o controlando ese impacto en tus costos, ¿no? Claro, y hay otra cosa también que es importantísima. Tener un proyecto ejecutivo completo antes de empezar la obra. Porque entonces sabes exactamente qué es lo que tienes enfrente y lo que tienes que hacer. Si el cliente va cambiando de ideas, oye, ¿cómo ves que le pongamos 2 pisos más? ¿Perdón? ¿No? Oye, aquí qué tal si lo cambiamos. Entonces todo eso tiene un impacto grandísimo en el presupuesto. Entonces sí, el tener un proyecto completo y que el cliente lo haya comprendido y aceptado es muy importante. Sí, porque claro, esos cambios a la mitad son muy, muy complicados y en general muy caros. Claro. Hubo un caso muy simpático, perdón, te interrumpí, sí, adelante, Andrés. Adelante, por favor. Construyendo una casa, que era una casa muy grande. Llegó un momento en un salón de fiestas al lado de la alberca. Empezamos a hacer un armado para unas columnas y entonces el cliente dice, oye, ¿y esas varillas que hacen aquí? No, pues son las varillas de las columnas que van acá. Ah, yo pensé que era una mesa. ¿Podemos quitar la columna? Pues sí podemos, pero tenemos que reanalizar todo lo que hay arriba para ver cómo modificar y transformar la estructura para poder quitar estas 2 columnas. Entonces tuvimos ahí que hacer, ahora sí, circo y maroma para poder quitar esas 2 columnas que estaban desde el proyecto inicial, pero que el cliente no había entendido que eran columnas y que no eran una mesa redonda dibujada en medio del salón. Ok. Y sí se pudieron quitar las columnas. Sí, Ese siempre sí. es un tema, ¿no? El tema de las columnas o pues es la de la representación, ¿no? Que los clientes en muchas ocasiones no son arquitectos o ingenieros, entonces no entienden un plano. Entonces tienes que darles las herramientas para poder entender su proyecto. Un poco cuando vas al médico y te enseña una radiografía. Entonces te enseña una radiografía y tú la ves y dices, pues estas manchas grises, seguro estoy fatal, ¿no? O estoy muy bien. No tienes manera, si no eres médico, no tienes manera de entender el lenguaje de un médico. Claro. Lo mismo pasa en la arquitectura. Es como un doctor de planos, arquitecto. Exactamente.
Y bueno, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? En todos, porque siempre tienes, conocer cuál es el tema. Por ejemplo, vas a hacer un teatro. Entonces, ¿cómo funciona un teatro? Porque estamos acostumbrados a ir como espectador. Entonces, llegas, tienes tu boleto, llegas al vestíbulo, ahí una persona te lleva a tu asiento y tú ves lo que pasa en el escenario desde tu asiento. Pero, ¿qué está pasando atrás? ¿Qué está pasando de un lado? ¿Qué está pasando abajo? ¿Dónde son los desalojos posteriores, laterales, las trampas, los camerinos, la entrada de los artistas, de todos los técnicos, toda la parte de iluminación, toda la parte de sonido? Eso necesitas meterte por atrás y conocerlo. Para poder hacer un teatro necesitas conocer todas esas partes que normalmente no las conoces como público únicamente, ¿no? Y lo mismo sucede para cada tipo de proyecto. Si vas a hacer un hotel, tienes que... ¿Qué pasa fuera de la habitación como huésped, ¿no? ¿Cómo haces que llegue la comida? ¿Cómo haces que salga la basura? ¿Cómo lavan las sábanas, las toallas? Entonces, el entender el proyecto completo es toda una investigación que al final acaba siendo muy, muy rica y muy interesante. Pero tienes que hacer lo mismo para cada uno de tus proyectos. O sea, me encanta. Suena muy divertido. O sea, para poder diseñar un hotel tienes también que ir, me imagino, a conocer las instalaciones y por atrás. meterte. Y tú y el equipo que te va a ayudar a diseñar, ¿no? Porque no puede ir solo una persona. O sea, todo el equipo tiene que entender cómo está el esqueleto. ¿Cómo llega el frasquito de shampoo o cómo llega la toalla limpia al baño y todo el proceso de cómo se hace el carrito que a veces te encuentras ahí que tiene jabones en los pasillos, pues en algún lugar tienen que guardarlo y tiene que haber una bodega donde tengan papel de baño, toallas, jaboncitos, shampoos y todas las cosas que te ponen en la habitación. Entonces tienes que resolver cómo llega a tu cuarto y después cómo llega a esa bodega y después cómo sale y cómo llega toda la basura y todo lo demás. Y lo mismo en la cocina, ¿no? Que también son proyectos complejos de cocina. Claro. Y ahorita que hablabas de teatros, ¿qué tanto te divertiste en el Centro Nacional de las Artes? Que casualmente, como recordarás, te comentaba la última vez que nos vimos en un evento de Gigantes, que tú diseñaste el Centro Nacional de las Artes y mi padre fue de los constructores de la obra, ¿no? ¿Qué tan divertido fue diseñarlo? Fue un proceso, fue un proyecto que se partió en pedazos, porque el concurso era para que todos los edificios lo hiciera un solo despacho. Entonces, había tan poco tiempo que la decisión fue que se partiera en pedazos. Entonces, a mí me tocó la Escuela Nacional de Teatro, que está justo en la esquina de Tlalpan y Churubusco, y un proyecto que se tenía que construir muy rápidamente. Entonces, por un lado había presupuesto y por otro lado, yo iba todos los días. Entonces, yo vivo en Coyoacán, entonces me quedaba muy cerca todas las mañanas ir a la obra, ver todas las dudas y esa misma mañana resolverlas con el supervisor, que ahora es el secretario de Comunicaciones, Esteba, sí, con Jesús, dejar en bitácora todos los ajustes que hubiera que hacer, ir a la oficina para hacer modificaciones en planos o lo que se requiriera, entregarlos y el día siguiente volver a estar en la obra. Entonces fue una obra donde estuve todos los días en la obra pegado para poder cumplir los plazos que eran tan cortos para la inauguración y poder tener el edificio terminado y funcionando. Ya. Mi padre, yo siempre me acuerdo de cuando me cuenta mi padre de estas columnas metálicas, roladas metálicas que se tuvieron que mandar a Houston a rolar porque no había una roladora en México que pudiera rolar ese tamaño, ese calibre de acero. Ese espesor de la columna en 3 radios diferentes y traerlas en secciones, en rebanadas, en camiones desde Texas hasta Tlalpan. Correcto. Ese tema de diseño también fue por un tema de diseño, pero ¿fue estructura metálica también por el tiempo o por qué tomaste esa decisión? El edificio es una combinación de estructura metálica y también de concreto. Entonces, el edificio que tiene un teatro
con una tramoya de 29 metros de altura y después está envuelto en esta curva metálica de estas columnas de 61 centímetros que tiene una serie de tensores y después forrado con una piel metálica tanto por dentro como por fuera con un aislante en la parte interior para que la lluvia o el granizo no hiciera demasiado ruido en el vestíbulo del edificio. Ya. Pero sí es una combinación concreto y acero. Y ahí me llamó la atención, no sé si sea un estilo que manejas de ese edificio de la Escuela Nacional de Teatro con un proyecto que hiciste con Televisa. Bueno, en Televisa hice 2 edificios. Uno es la cafetería en San Ángel y después está el edificio de servicios que tiene también una cafetería en Chapultepec. Ese es la Escuela de Teatro es el Chocorrol y el otro es como la Lonchera. Tiene como su apodo popular. Que a mí me encanta, ¿no? Cuando un edificio empieza a tener un nombre, quiere decir que la gente lo ha aceptado y lo quiere, ¿no? Entonces, sí, siempre me ha gustado que uno sea el Chocorrol y el otro la Lonchera. O sea, es importante para los arquitectos que le pongan apodos a sus edificios. No, que la gente le ponga el apodo. Sí, claro. No se lo ponemos nosotros. Ok. Qué interesante. Y bueno, nadie está exento de errores, arquitecto. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Mira, creo que errores siempre estás dirigiendo a un equipo grande. Entonces siempre hay diferentes filtros para ver si hay algo que no está bien o que pudiera ser un error. En el edificio de la Escuela Nacional de Teatro en Tlalpan y Churubusco, la combinación de concreto colado en sitio y acero tuvo sus dificultades por los mismos tiempos de la obra, donde tienes que estar sacando radiografías y iconos del concreto que estás colando. Entonces, en muchas ocasiones no podíamos colocar la estructura metálica a la velocidad que queríamos porque faltaba hacer radiografías del concreto. Entonces, ahí el proceso constructivo utilizando 2 materiales tan diferentes hacía que hubiera podido ser más eficiente la construcción y más rápida utilizando un solo sistema. Ok, o sea... Pero de todos modos terminamos a tiempo y se inauguró al mismo tiempo que todos los demás edificios, ¿no? Pero sí hubo esa dificultad empleando sistemas constructivos tan diferentes. ¿Y hoy en tus proyectos intentas que no se combinen esos materiales? No, al final siempre acabas utilizando concreto de cierta manera y siempre vas a acabar utilizando fierro. Entonces siempre hay una combinación. Pero si la estructura metálica sale empotrada desde elementos en concreto, sí tiene ciertas dificultades. Pero en casi todos los proyectos hay siempre una mezcla. Es como decir, no voy a usar vidrio, ¿no? Siempre vas a acabar utilizando muchísimos materiales en un edificio. Y nada más utilizar uno solo sería muy difícil. Ya. Y ese tiempo, entonces a ti como arquitecto también te consideras un fracaso el hecho de que una obra por el diseño no se ejecute en tiempo. Bueno, parte del proyecto debe de tomar en cuenta el tiempo que pretendes que dure la obra. Entonces lo tienes que tomar en cuenta desde el principio. Ok. Digo, creo que justamente en esa etapa de diseño a veces es difícil prever esos temas de tiempo, ¿no? No, pero hay muchísimos elementos en la construcción que toman muchísimo tiempo, ¿no? Cuando tomas un elevador, cuando tomas una escalera eléctrica, hay equipos de ventilación que en muchos casos se tienen que fabricar especialmente. Los tienes que pedir a lo mejor con 1 año o año y medio de anticipación. Entonces tienes que haber dado la dimensión del entrepiso, la altura, obviamente además de los materiales y los acabados a la escalera. Si a la mitad del proceso les dices, mira, me equivoqué y el edificio va a tener 30 centímetros más de altura, pues va a ser un problema gigantesco, ¿no? Entonces hay muchos elementos que tienes que pedir prácticamente desde el principio de la obra para que estén listos cuando los requieres en el momento en el que los requieras. Ya.
Sí, luego es complicado machar eso, ¿no? Desde los planos, el tema del tiempo y del costo con planos luego se vuelve No, y después complicado. tuvimos, con el COVID fue un desastre, ¿no? La comunicación se interrumpió a nivel mundial, muchísimas plantas y fábricas cerraron. Entonces, si tú tenías una fecha de entrega, deja del elevador o la escalera, del refrigerador o de la estufa, pues te va a llegar año y medio más tarde. Claro. ¿No? Porque se desplazó toda la cadena de fabricación se modificó, se alteró y no vas, a pesar de lo que te urge, pues tu refrigerador o tus sistemas de refrigeradores o congeladores tardarán año y medio más. Y además no te dicen que va a ser año y medio más, te dicen que un par de meses y después vas descubriendo que los par de meses se convierten en un par de meses más y par de meses más y acaba siendo un atraso significativo que afecta muchísimo. Claro. Y aparte de tu forma de vestir, ¿el COVID cambió tu arquitectura? No, bueno, sí, en algunas cosas de parte de salud, ¿no? De cómo debe de funcionar un edificio y la parte creo que es sustentable. No creo que en la parte de COVID nos dedicamos muchísimo a poder ver cómo hacer una arquitectura que fuera más verde, más responsable y que contamine lo menos posible, ¿no? Cómo tener proyectos con un ahorro en energía, un menor consumo en agua, tratar el agua para volver a utilizarla, que es muy importante, ¿no? Creo que fue algo que sucedió justamente con el COVID, de que eran temas que ya eran importantes y a partir de eso se convertían que son temas que no puedes saltarte, ¿no? En todo tipo de construcción. Puede ser desde una pequeña casa hasta un edificio industrial o comercial. Tienes que tomar en cuenta la parte sustentable, que es fundamental. Claro. Pues mirando un poco hacia el futuro, ¿qué proyecto o qué proyectos te tienen más emocionado en los próximos 12 meses y por qué? Pues mira, uno como arquitecto siempre se está emocionando en los proyectos nuevos, ¿no? Y lo que pasa, vas dejando los proyectos que ya existen y pues esos ya pasaron, ¿no? Entonces ahora, abrí oficina en Madrid, entonces ahora estoy viendo un proyecto de 18 departamentos en Madrid. Estamos ahorita también acabando un edificio grande en Puebla, un edificio académico para la Universidad de Anáhuac en Puebla. Es un edificio grande, son como de 10,000 metros, que está ya muy avanzado. Casi todos los materiales de construcción, bueno, de acabado es el concreto aparente, entonces prácticamente todo es en concreto, con unas columnas que cambian de forma y hay un espacio que llamamos el espacio Expo, que es un espacio de 24 metros por 30 metros por 12 de altura sin ninguna columna intermedia. Entonces, un espacio que emociona muchísimo, ¿no? Entonces, ese proyecto, estamos también haciendo un par de remodelaciones de casas. Una de ellas se termina en una semana, la otra en mes y medio. Entonces, todos esos, bueno, y además también proyectos de cerámica, también hago diseño industrial, entonces también estoy haciendo varios temas de fabricación de cerámica. Entonces, pues todo eso es lo que al final te mantiene ocupado y encantado y divertido, ¿no? Okay. Y sacarle lo mejor a cada proyecto sin importar el tamaño, ¿no? Porque muchas veces hacer una jarra es tan complicado como hacer una casa. Ok. ¿Por qué es igual de complicado una jarra o un vaso que una? Pues tienes que entender el proceso constructivo, ¿no? Así como lo mismo de cómo se hace un teatro, cómo se fabrica un vaso. Entonces, un vaso, no sé, soplado a mano, tienes que hacer un molde y a partir de ahí alguien va a meter vidrio y lo va a empezar a soplar. Entonces, tienes que entender el proceso de fabricación para poder diseñarlo de manera correcta y que sea factible y económico el diseño que estás haciendo. Y lo mismo una jarra, ¿no? Cómo hacer una jarra que funcione, que si estás sirviendo no te chorree todo y no explote en el horno, ¿no? Entonces, entender el proceso completo para poder diseñar de la mejor manera. Ya. Oye, me llamó mucho la atención lo de Madrid. Es un tema de como Bernardo Gómez Pimienta, de también querer estar en Europa o un tema de
no sé, de vida o en el futuro te ves viviendo en Europa? ¿O es un tema de una oportunidad, o es un tema de una expansión, o un tema estratégico que ya tenías planeado? ¿Cómo se da? Mira, fue un tema un poco, ahora sí que aleatorio. Tuve un proyecto en España hace muchos años con una amiga, arquitecta también ella española, y entonces me dijo, oye, para que podamos firmar los dos, ¿por qué no homologas tu título en España? Que es un proceso muy, muy complicado que no les gusta que la gente que no estudió en España en las universidades homologuen sus títulos. Entonces yo conozco otros 2 casos únicamente. Entonces empecé el trámite sabiendo que iba a ser probablemente largo, y en general lo que te acaba contestando el Ministerio de Educación es, mire, está muy bien que usted sea arquitecto en su país, pero aquí va a tener que volver a cursar el proyecto de fin de carrera, que es de 1 año completo, además de estas 4 materias que tenemos que usted va a tener que volver a cursar. Y dices, oye, voy a tener que volver a cursar 3 años de carrera. Okay. Pues, ¿a qué horas? ¿No? Y en mi caso, pues entregué mi currículum, entregué todas las materias, el portafolio, y el ministerio me dijo, usted ya es homologado su título y usted ya es un arquitecto en España, pase a colegiarse. Entonces en ese momento ese proyecto se cayó, como muchos de los otros, que ya estaba también con el proyecto muy avanzado y realmente no se acabó haciendo. Y finalmente ahora vino la oportunidad de que hay muchísima falta de vivienda en España. Y entonces salió esta posibilidad de este proyecto y dije, pues vamos a retomarlo. Entonces ya me colegié en Madrid, habiendo hecho el trámite hace años. Y entonces ahora trabajando en este proyecto que suena como muy entusiasmante. Y a partir de estamos estudiando otras posibilidades de otros varios proyectos, no solo en Madrid, sino en otras regiones, ¿no? En Galicia y en el País Vasco. Ok. O sea, ¿decidiste abrir oficinas porque el proyecto lo ameritaba? Exacto. Exactamente, ¿no? Para poder hacer el proyecto de la mejor manera posible, ¿no? Porque realmente podrías hacerlo desde México. Podría ser parte en México, pero hay partes que tienes que hacer y tienes que trabajar con un equipo también que está allá, ¿no? Con la gente de instalaciones, la gente de estructuras, la gente de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y demás materiales que vas a tener que conseguirlos allá. No vas a conseguir un material de aquí para llevártelo allá. Claro. Ok. Buenísimo. Pues ya llevo un rato haciéndote preguntas, más o menos 45 minutos. Pues vuela el tiempo. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí, arquitecto? No, estaba yo, no, para nada. No sé si se te ocurre algo para platicar un rato igual, pero... Pues seguro se te ocurren otras preguntas. Buenísimo. Antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podríamos encontrar más información sobre ti o contactarte? Bueno, contactarme, ¿qué le doy mi correo? O... No sé qué prefieras, correo, página, LinkedIn. Mira, correo es BGP, que es Bernardo Gómez Pimienta, @ otra vez BGP, otra vez bernardogomezpimienta.com.mx. Ok, perfecto. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchísimas gracias, qué honor. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en las redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué dirías? Mira, una frase. Mira, yo creo que la arquitectura es de las pocas profesiones optimistas que tenemos. Uno va a ver a un arquitecto cuando tienes un sueño, ya sea de una casa, de una oficina, de un edificio. Al revés de otras profesiones, ¿no? Cuando vas a ver a un abogado, es porque tienes un problema, ¿no? Cuando vas a ver al médico, es porque tienes algo que duele, algo que no está funcionando bien. Y creo que la maravilla de trabajar haciendo arquitectura es esta profesión que al mismo tiempo donde tomas los sueños de tus clientes para poderlos resolver y llevarlos a la realidad, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Pero bueno, convertirlo, porque esto es como una frase muy larga, ¿no?
A lo mejor es el optimismo de hacer arquitectura. A lo mejor los arquitectos tenemos que ser optimistas. Me encantó la frase, arquitecto. De verdad que sí está bien interesante porque sí tienes toda la razón. O sea, si buscas a un arquitecto o a un ingeniero o una constructora es porque tienes un sueño y quieres hacer algo. Quieres hacer algo, crecer, etcétera, ¿no? Cuando vas al médico es, oiga, aquí me duele abajo de la costilla. ¿Qué tendré? Sí. Wow. Que no y a lo mejor lo había visto por ese lado. La respuesta a lo mejor no te va a gustar. Oiga, el dolorcito que tiene abajo de la costilla es gravísimo. Sí, claro. Pero la respuesta del arquitecto, pues, lo más posible es que sí te guste hasta que veas el precio, ¿no? Bueno, pero ya tienes una idea que, bueno, no obligatoriamente, bueno, tienes una idea que claro que va a costar, ¿no? Pero hemos hecho también muchísima vivienda social, hemos trabajado desde hace muchísimos años con el Infonavit, haciendo vivienda de todos los tamaños, algunas muy pequeñas, donde el presupuesto es tan apretado, tan justo, que tienes que estar tomando decisiones de vamos a poner closet o la puerta. ¿No? Tienes para poder tener el costo final de la vivienda en lo que tenía planeado el Infonavit. Y al final, haciendo un buen proyecto, le cambias la vida a la gente. Y como te decía al principio, hacer buena arquitectura o mala arquitectura cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, cada vez que ves un mal proyecto es una oportunidad perdida. Ya. Ahora tengo una pregunta antes de... Normalmente terminamos con esa pregunta, pero no me quiero quedar con esta que no la pude hacer hace rato, pero hemos platicado de diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Ya hablábamos de urbanismo, ahorita hablábamos de residencial, hablabas también de casas grandes, departamentos, teatros, etcétera. ¿Hay alguna tipología de proyecto que sea tu favorita? Yo creo que todas tienen su complejidad. Cuando haces ya sea un interior o una casa o un departamento, tienes que lidiar con una o con dos personas. Cuando haces proyectos más grandes, tienes que lidiar con un equipo muchísimo más grande, ¿no? Cuando haces un museo, pues tienes desde el museógrafo y cómo va a funcionar el museo, un edificio, comercial, pues tienes muchísimos más clientes, ¿no? Todos tienes que poder entender y de alguna manera meter las expectativas de cada uno y resolverlas todas. Okay. Entonces sí, todos los proyectos son diferentes y todos tienen sus complejidades. O sea, tú evalúas los proyectos más bien por el número de clientes o clientes internos o stakeholders del proyecto. No, pero sí es una complejidad extra si vas a tener 16 clientes en este proyecto que todos opinan o nada más tienes a uno. Ya. Buenísimo. Pues muchas gracias, arquitecto. Andrés, qué gusto estar aquí contigo. Que te agradezco mucho la entrevista y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas, compártanlo con alguien a quien les pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com donde construimos proyectos que parecen imposibles. ¿Quieres cerrar con algo más, arquitecto? No, agradecerte, Andrés, por este momento que ha sido tan interesante. Buenísimo. Pues nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. Gracias.